Empieza a abrirla. Sigan nomás y la van repartiendo. La puedes ir abriendo. La puedes ir repartiendo. La puedes ir repartiendo. La puedes abrir. Síganla repartiendo, abriéndola. Traten de abrirla así. 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 Yo creo que hay suficiente para todos. Reparte. Tienes mucha.
¡Al mono! ¡Ay, chucha! No llegó esta. No hay a dónde esconderme, porque ¿me escuchan ustedes los que están allá? ¿Escuchan? Y también tienen. ¡Wow! Increíble. Eso, lluevan para todos los lados. Eso, tírenla, tírenla. Eso. Pero esta está mucha. Hay que repartirla. Eso está muy bueno. Empezó a llover, ¿se dieron cuenta? Está lloviendo sobre los poemas y sobre todos nosotros. Mosquito de páramo, mosquito de páramo, mosquito, mosquito, amba, amba, amparano, ya, no, mosquito de páramo. Cuando yo era niña, llegué a Bogotá. No es verdad que era niña, era una viejita de 27 años y me llevaron al páramo, que está detrás de tu cerro. Cuando pienso en Bogotá, lo que más añoro es los cerros negros. Hace poco leí que ese páramo era el gran maestro, maestra del agua, la que sabía guardar el agua futura. Entonces imaginé cuando pedía rebancar los tejedores de Boyacá que me hicieran la mitad, las que ustedes ven como sangre, pero se equivocaron.
e hicieron sangre verde. Yo pensé, es el mosquito, es el mosquito del páramo que quiere hacerse presente, que nosotros sintamos su dolor, su desaparición, porque sin esos páramos no habrá más agua. El ciclo del agua está llorando. Por eso pensé que si cada uno lo mirara y lo tocara, así como lo ven las tejedoras, las que ven el cosmos adentro del mosquito, adentro de cada pelo, porque estos pelos ven cómo se pegan, no hay nada que los una, son como nosotros, y sin embargo se juntan, se pegan y se aman y se convierten en un tejido de pelo vacío. Pensé que al páramo le gustaría que nosotros fuéramos musgo por un segundo. Por eso se los tiré por la cabeza. Bueno, no sé si les repartieron un santito, ¿ya? Entonces pensé que les iba a contar algunas historias de santito, porque no sé si cómo es ahora, porque ahora ha pasado casi medio siglo de esa historia que yo les conté. Pero cuando yo llegué acá a Bogotá, era una ciudad archicatólica, ¿ya? Entonces yo empecé a pintar santitos. Entonces escribí esta mañana una historia de santitos para ustedes. Dicen: musguito de páramo, tipo escapulario de amor por el musguito páramo. Me imaginé que nos convertíamos en un quipo escapulario, todos separados y unidos a la vez. Para mí, Bogotá era como un viaje en el tiempo, una cultura tan arcaica, pequeña, pacata, por un lado, y por otro, un quiebre total con esa misma pacatería católica que la aprisionaba. De ahí nació mi amor por el santito y el descubrimiento del erotismo velado, aparente, rabioso de esos santos. ¡Ay! Mirarlos en pelotas, sufriendo, atravesados por flechas, por miradas, por rosas desparramadas. Era esa imagen y ese sentimiento como un fuego que me encendía por dentro, el erotismo
realismo radiante de las frazadas de la ciudad enruanada. Y entonces cuando me acordé de eso, del hecho de que cuando yo llegué acá, era el año 75, era a finales del año 75, y uno llegaba a una ciudad enruanada, donde todo el mundo, aquí, ¿cuántas ruanas habría? A ver, 0 parece. 1. ¡Wow! ¿No ve? Extinción de las ruanas. ¡Qué pena! Bueno, la cuestión es que yo veía a esas señoras que se movían con tal velocidad, con 400 niñitos, y las ruanas volaban y eran como las ángeles, de unas especies de ángeles criollos. Y pinté muchos ángeles enruanados y todos se perdieron, todos desaparecieron y algún día aparecerán. Pero los pintaba tan mal y me quedaban tan feos, porque las ruanas no parecían ruanas ni tampoco parecían ángeles. Todo era pero un desastre increíble. Y mis pobres amigos los recibían de regalo y luego los botaban a la basura. Y bueno, así desaparecieron casi todas esas obras. De algunas tengo fotos, pero no las he querido publicar por lo feas que son. Entonces pensé que a lo mejor en el futuro ustedes se podían enruanar otra vez, porque esa ruana es una chanchada, es una cochinada, como se dice en inglés, in the making. Apenas hay una cosa en que taparse, empiezan a pasar cositas. Entonces les quería contar por qué yo resulté aquí en Bogotá. Y entonces esta es una historia bien ridícula. Y yo estaba en Chile y era una chica chilena y estaba en medio de la Unidad Popular y Chile era el lugar más esplendente del planeta, una fertilidad de imágenes, ideas, todo el mundo haciendo cosas, todo el mundo embalado en el amor absoluto por la justicia, por el trabajo, por los demás. Por supuesto había enemigos, gente que no creía eso, pero nosotros éramos la mayoría y lo sabíamos. Pero tuve la mala idea de ver una película de Antonioni que se llamaba Blow Up. ¿Algunos aquí han visto esa película? Parece que casi nadie, chucha. Ah, sí, bueno, ya. Entonces yo veo esa película, chucha, digo, qué lindo Londres. Y me metí en una beca, me gano la beca. Y bueno, llego a Londres, becada, en medio de la Unidad Popular. Y entonces se abre la puerta del avión y en esa época no había como ahora un tubo, sino que tú bajabas y había una escalera y tenías que bajar por esa escalera. Entonces yo me imagino que yo era la primera que estaba ahí esperando que se abriera esa puertita y me llega una ola de pena, de tristeza, de agobio, de oscuridad. Y yo dije, esto es Londres, me equivoqué, me tengo que volver para Chile. Y entonces, en ese instante sentí la diferencia absoluta entre lo que éramos nosotros y lo que era ese mundo que ya había sucedido, el mundo de Europa. Y bueno, me bajé, ya estaba ahí, ¿qué le iba a hacer? Y entonces tenía yo un taller lejos de la escuela, porque yo había escogido tener un taller, no me había dado cuenta, pero escogí un taller lejos, sola mi alma. Entonces un día digo, tengo que ir a la escuela para conocer a otros artistas. Y entonces voy caminando por el patio de la escuela, cuando ¿qué veo? Veo 2 enruanados que iban caminando por el patio del University College, donde estaba mi escuela, y los escucho hablar español. Entonces, les hablo, no les hablo, yo no los conocía. Les hablo, no les hablo, hasta que no me aguanté. Corrí y llegué y me presento y les digo hola y no alcanzo a decirles hola y empiezo a llorar. Porque me dio tal emoción de ver gente nuestra, gente que era de acá. Y estos, que eran unos cachacos bogotanos, enruanados,
se cagaron de la risa y me abrazaron y nos hicimos amigos para siempre. Entonces, por ellos conocí a la mafia bogotana de Londres y por ellos llegué a esta ciudad. Entonces, las ruanas están metidas adentro de mi vida o yo estoy metida adentro de una de esas ruanas. Y entonces, para no alargarnos tanto, les quiero decir que cuando yo estaba acá, pinté varias pinturas de las que fueron botadas a la basura. Y algunas de esas en realidad se escaparon porque yo las escondí, las guardé porque no sabía si eran pésimas o malas o muy malas o qué eran, pero no tuve corazón para botarlas. Y una de esas es el santito que les repartí yo ahora a ustedes. Entonces, cuando ustedes escogieron a Francia Márquez como vicepresidenta de Chile, mira lo que dije de Chile, porque en realidad, si ustedes triunfan, esto va a cambiar a toda Latinoamérica. Y entonces la veo a ella que está diciendo, ahora llegó el vivir sabroso, el vivir sin miedo, y la veo bailando, y ahí le veo el cuerpo, y le veo el cuerpo a la que yo había pintado en el año 77, y dije, pucha, a lo mejor ella ni había nacido. ¿Alguien sabe qué día nació ella o en qué año ella nació? 81, ¿ves? Todavía la mamá no había sido preñada de la Francia cuando yo pinté esta preñadez. ¿Quién preñó a quién? Fue la culpa de un amigo mío que cuando yo llegué a Bogotá me dijo, te voy a llevar a conocer toda Colombia. Y me subió a un jeep y así hicimos. Y viajamos por toda Colombia. Pero cuando yo llegué a Barranquilla, me encontré con las negras que cocinaban el arroz con coco y se cagaban de la risa de mí, de todo el mundo. Y eran, pero la visión encarnada de la belleza y el empoderamiento del ser. Entonces, inspirada en esas mujeres, pinté la pintura y mientras la pintaba, escribí estas palabras. Y les cuento esto porque esa pintura no pudo venir para Bogotá, porque está en otra muestra, circulando por el planeta en otro circuito. Entonces no sé si algún día llegará hasta aquí, pero por lo menos que llegue el poema. Yo le puse a esa pintura La mulata costeña, y mis amigos me dijeron, Cecilia, tienes que cambiarle ese nombre. ¿Por qué? Porque eso es un insulto. Ah, chucha. ¿Cómo un insulto? No sé, será de antiguo, desubicada que soy yo, pero para mí era el encarnamiento de la belleza. Bueno, en fin, se los digo porque todavía no sé si es un insulto o no. Entonces digo, primero que nada, ella es el cielo, un ángel proletario, una comadre voladora que viene con una goma a borrar del mapa a los fascistas y a la clase obrera. Perdón, a la clase opresora. Obrera se saltó de la otra línea. Ella viene a borrar con una goma a la clase opresora. Ella trae las semillas y las plantas de una nueva manera de ser. La mulata costeña va pensando cómo son las cosas y cómo a ella le gustaría que fueran, cómo serán indefectiblemente, cómo llegarán a ser. Entonces el presente está detrás de ella. Un general del ejército norteamericano le da órdenes a sus amigos, una hilera de generales latinoamericanos que se cuadran obedeciéndoles, desatando los ríos de sangre que salen de sus gorras.
El resultado es que su hijo está desnutrido y su marido, obrero de la construcción, mira indignado abajo la guerra en el campo. Un campesino yace asesinado a los pies de la mulata, a los pies de un soldado aterrado. La lucha continúa en la ciudad y sube por el cuerpo de la mulata como un tatuaje. Presos políticos, huelguistas y estudiantes arremetidos por el ejército marcan lo que ella es. Pero ella lleva en la mano el sol del amanecer, las nuevas formas de vida que surgirán con la revolución. En la otra mano lleva el cielo porque piensa tomarlo por asalto, como decía Marx. Bajo ese cielo imagina los gozos, el socialismo, la danza y la liberación. Más abajo lleva un paño del que van saliendo signos y personajes actuales y precolombinos. Las herramientas contemporáneas se combinan con las terrazas de cultivo, las turbinas con las grecas para realizar los sueños colectivos de antes y ahora. Al fondo se escucha una cinta donde estalla la paciencia. El amanecer, en cambio, descansa en su vientre. Es el día. Yo pensé, todo el tiempo estoy leyendo allá en Nueva York, que Colombia es la campeona de los asesinatos, que Colombia es la campeona de los masacres, especialmente los masacres a los que son los defensores de la tierra, de los ríos, de las lagunas, de los lagos, de las selvas, de los bosques, de la tierra, del pensar y sentir propio. No hay lugar más peligroso. Y cuando veo lo que ha pasado, lo que han logrado ustedes, todos al votar por lo que ella dice, es la política del amor. El arte de amar y perdonar, al contrario. Cuando pienso que si ustedes logran eso, Colombia se va a dar vuelta en el aire y se va a convertir en lo que siempre fue adentro de las ruanas, lo que siempre fue escondido en la potencia de cada ser que vive, sufre y goza acá. Y antes de venir acá, yo venía con una mujer curadora caminando por la calle y yo veía que niñitos chicos que se le acercaba, unas guaguitas así, ella los abrazaba y les hablaba en su lenguaje de encantamiento y los niños se empezaban a iluminar como lamparitas, como ampolletas de luz y se reían de este lenguaje sagrado que ella les tiraba encima como un mojito, como un mojito. Y ahora, para terminar, les voy a decir por qué le puse el mojito en la piedra. Porque leí justo antes de venir para acá que el mojito se puede parecer muerto y está muerto completamente seco durante 40 años. Y apenas cae un rocío, una lluviecita, vuelve a la vida como lo cantó la Violeta Parra. Y yo creo que eso es lo que están haciendo ustedes.
ustedes están devolviendo la posibilidad de una transformación para todos. Porque si lo hacemos acá, acá está la potencia, no solo para la casa grande, como dice la señora Francia Márquez, sino para la casa grande del planeta entero. Esa es la potencia que aquí llora, que aquí vive. Gracias, amigos. Eso. Un poquito. Oye, y no sé, yo ya no quiero decir más cosas así, en seco, digamos, pero si ustedes quieren conversar, es algo tan maravilloso. Supongo que ustedes han escuchado lo que está pasando en la Documenta 15, que está pasando en este momento en un pueblito que se llama Kassel, en Alemania, y ellos están retornando el espíritu de la asamblea al arte. Y yo sé que acá debe haber muchos artistas que, como yo, hemos estado trabajando con el espíritu de la asamblea adentro del arte por décadas y décadas sin que nadie nos dé bola. Pero ahora somos un choclón de África, de Indonesia, de todos los lugares. Entonces, pucha, conversemos. ¿Quieren contar cómo fue eso? ¿Está Ios, el jefe? No. Sí. Me acuerdo de ti. Él ha sido el creador de la lejía de esta ciudad. ¡Qué increíble! Y tú escribiste un articulito de este porte que hablaba de cómo mis poemas habían sido censurados. Entonces, Tiene una pintura tuya, para que te la firme. ¿la tienes? Escondida. ¿Cuál? La ha guardado 40 años. ¿Cuál? Un autorretrato con tu compañero de esa época y hay un buey Ah, el búfalo. Ah, tú fuiste el que la salvó. con un ambiente tibetano muy lindo. Qué lindo, ¿ves? Así yo creo que pueden ir apareciendo algunas otras. ¿Eh? Sí, qué bonito. Y Bejarano era el galerista. Imagínate, yo era el galerista de una galería que duró 6 meses. Wow. Todos hemos escuchado esa historia, sí. Qué increíble. Me acuerdo de ti, sí. ¿Verdad? Y del guatemalteco. Sí, él, claro, él aparece en esa pintura. Sí. Fue un amigo así, de esos días nomás. Pero esa pintura la hice por encargo, porque había un poeta, no sé si estará aquí, no creo, porque es bien alto, sobresaldría así tanto de todos nosotros. Y ese poeta había visto el original, porque una cosa que hice yo siempre desde niña, que cuando pintaba un cuadro que me gustaba y si alguien lo quería, por ejemplo, el primer cuadro mío que lo quiso alguien fue mi abuelito. Y mi abuelito me dijo, se lo compro a mi hijita. Entonces yo le dije, bueno, ya, pero como no me quería deshacer de la pintura, la pinté otra vez. Y entonces le entregué la nueva. Mi abuelito la recibió y dijo, no es la misma, mi hijita, pero está bien. Entonces así empecé a hacer lo que se llaman los dobles. Y he pintado varios dobles. Y cuando vi esa foto que tú mandaste, esa es la tercera, entonces ya no es un doble, es un triple. De la misma historia. Y ese es un método indígena. Yo no lo hice por método indígena, lo hice porque era fresca. Pero después estudiando comprendí que en el pensar indígena lo que cuenta es la historia y la imagen, no la forma particular que tiene la imagen, que esa imagen se puede duplicar, transformar y seguir siendo siempre la misma. Entonces es una cosa muy maravillosa. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Una vez te escuché decir, a través de una lectura que hiciste de una poesía de una tribu guaraní,
que decías que la poesía es la flor que canta. Ahora tú nos regalaste este canto a Colombia. ¿Tú crees que Colombia sea la flor que cante para el sur? Indudable, indudable, porque fíjate que yo estaba en Londres y se suponía que yo iba a estar en Londres por unos meses nada más, porque yo había ido de becada estudiante cuando fue el golpe militar. Y entonces ahí me tuve que exilar y me hubiera debido, según muchos, quedar en Europa, pero yo no podía aguantar ese pensamiento. Entonces, cuando mis amigos colombianos me dijeron, ¿por qué no vienes a Bogotá? Bogotá era uno de los pocos países que no tenía dictadura en ese momento. Toda Latinoamérica tapada de dictaduras. Entonces, ok, yo llegué acá y me bajé del aeropuerto y leo esos cerros negros, ¿no? Y me tiré al suelo y mi pobre amigo le dio una vergüenza que se podía desaparecer, morir de vergüenza, y yo a beso limpio con el suelo. Como después vi que hacía el Papa, ¿no? Pero no, yo no era Papa, sino que era puro amor. Y entonces, ¿qué sucedió? Que lo que yo sentía aquí no lo había sentido en ningún otro lugar. Y era que con todo el sufrimiento que había, porque toneladas de sufrimiento, nunca se perdía el gozo, nunca se perdía lo que yo decía, ta-ta, ta-ta, ta-ta. Mira, los micrófonos se desmayaron. Ese sentido de que tú llegabas y siempre, ta-ta, ta-ta, siempre había otra posibilidad en las calles, de día, de noche, cualquier hora. Entonces, esa posibilidad yo la percibía como un erotismo, pero no necesariamente del sexo, sino un erotismo de otro orden, un erotismo total, que abarca la vida misma, el ser del agua con el aire, del aire con la tierra, de la tierra con el barro, ¿me entiendes? Eso yo lo sentí aquí. Entonces, en la medida que eso sea sentido, eso se acrecienta. Porque así es la física cuántica, y la física cuántica reconfirma el pensamiento indígena. ¿Ves? Que nosotros estamos siendo sentidos. Que nosotros no estamos solo sintiendo, estamos siendo sentidos por todos los elementos y por todos los demás. Los vivos y los muertos. Los que se fueron y los que vendrán. Todos nos están sintiendo. Y eso yo lo sentí aquí. Eso fue lo que esta tierra me enseñó a mí. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenida de nuevo a Colombia. Me place, pues es muy importante para mí estar aquí y pues hace poco estuve estudiando un poco de tus obras. Déjame decirte que Virgen Puta del 2021 me parece preciosa. Es muy gratificante ver cómo el arte latinoamericano ha podido llegar. Mi intervención o mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a los nuevos artistas, a las próximas generaciones? Bueno, en vez de darte un consejo, te voy a decir que esa Virgen Puta yo la pinté acá, en Bogotá, pero no la completé, quedó en forma de boceto. Entonces tuvieron que pasar casi 50 años para que yo un día viera ese boceto y dijera, aquí pasó algo, ¿te fijas? Ese es el consejo, que uno no sabe cuando uno está haciendo arte lo que el arte sabe. ¿Te fijas? El arte tiene un conocimiento que nosotros no sabemos, lo mismo que la poesía y que la música, ¿te fijas? Entonces, nosotros no tenemos que intervenir con la racionalidad que enseñan las escuelas de arte colonizadas y occidentalizadas, porque eso es basura. ¿Ya? Pero dentro de la basura también hay joyas,
Entonces hay que tener mucho cuidado porque la basura también es pura luz, ¿te fijas? Pero ante todo, lo que yo creo que me hizo a mí artista fue que yo aprendí desde chiquitita, porque yo vivía en la vida silvestre, en el campo, y nadie se ocupaba de mí. Entonces yo andaba solita con los bichos y por ahí, y entonces yo aprendí a observar mucho, muy intensamente y con abandono. Entonces, por ejemplo, veía una hojita y me perdía al interior de la hojita. Y entonces, cuando ya los grandes descubrieron que yo era media extraña, me trataron de quitar esa cosa, pero no hubo caso. Entonces, eso que hace uno por su propia cuenta, sin que nadie te lo pida, ni te dirija, ni te empuje, ni nada, ahí hay un pequeño tesoro. Hay un hilito que uno puede seguir y que te va iluminando. El hacer mismo te va iluminando. Hola Cecilia, un gusto saludarte. Mi nombre es Marilyn y te agradezco mucho que hayas abierto este espacio para conversar. A mí me gustaría preguntarte sobre la última obra que está acá en tu exposición, que es esa instalación que son unos objetos pequeñitos. Cuando yo lo vi que eran como unas pequeñas historias que estaban ahí, muy sutiles, muy hermosos. Me gustaría preguntarte sobre el hacer de lo pequeño. Cuéntanos sobre esa obra, por favor. El hacer de lo pequeño. No sé si será la luna o hay un pedacito de luz que está saliendo por el cerro allá arriba. ¿Podrá ser la luna? Fíjate tu pregunta, ¿ves? Lo pequeñito y lo grande. ¿Quién es grande? ¿La luna es grande o es pequeña? ¿Te fijas? Cuando tú estás con absoluta contemplación y en profunda meditación, lo infinito cósmico y lo ínfimo son iguales, ¿ya? Entonces, nosotros, y esto va para los que creen que los algoritmos y los computadores son más inteligentes que las personas, no, sirven para ciertas cosas muy limitadas, pero en cambio nosotros servimos para eso exactamente, porque tenemos la capacidad de ver el infinito, ver la nada y ver lo ínfimo todo a la misma vez y contemplarlo simultáneamente. Nunca habrá un computador que pueda hacer eso, ¿te fijas? Entonces, en la medida en que tú haces algo con dedicación total, ¿qué significa eso? Que no estás pensando. Significa que estás sintiendo, oyendo lo que el material dice, lo que quiere. Así es mi relación con las basuritas. Yo voy caminando por cualquier lugar y la veo ahí. Y ella dice, aquí estoy. ¿Y tú? ¿Te fijas? De hecho, yo escribí un libro que se llama ¿Y tú? ¿No? Porque es ese sentido de quién es quién mira a quién. Y entonces, con ese universo, nacen esas basuritas. Muchas gracias. Gracias. Ese río, en mapuche quiere decir el río que el agua que desaparece dentro de la tierra, porque es un río muy quisquilloso. Viene bajando de la cordillera y se mete bajo de la tierra y desaparece. Y varios kilómetros más allá, el río vuelve a aparecer. ¿Te fijas? Ahí nací yo. Y eso es en Chile. Te hago una pregunta que trajiste aquí a Bogotá cuando mucha gente no se la imaginaba. Me acerco. Te pregunto, hoy para ti, ¿qué es la poesía? Resulta que muchas veces me preguntan eso y yo trato de decir siempre algo
completamente alejados de lo que yo siento. ¿Ya? Porque, primera cosa, si yo supiera lo que es la poesía, o me imaginara que sé lo que es la poesía, no sería poeta, porque ¿para qué? ¿Te fijas? Yo más bien creo que la poesía, fíjate, los que inventaron esa palabra, el tino que tuvieron, porque poesía en griego quiere decir, esta interpretación es mía, que sé tanto griego, por supuesto, no, mentira, no sé nada, pero estudio esas cosas y dice, el hacer de la nada, lo que se hace a partir de la nada. Entonces, en ese sentido, la poesía sería todo lo que existe, todo lo que es. Pero para los que son poetas, los poetas saben que eso tampoco es, porque no todo es poesía, ¿no es verdad? Entonces, esa indefinición del ser de la poesía es lo fundamental, según entiendo yo. El hecho de que algunas veces yo he escrito que todos sabemos lo que es, pero nadie lo puede definir. Nadie lo puede decir. Porque si lo dijéramos, mataríamos esa capacidad de desaparecerse y volver a aparecer como el río que le contaba él. Gracias. No sé, como que genera una aura muy solemne, como que invita a esa contemplación de la que hablabas. Mi pregunta es, ¿cómo piensas la relación entre el femenino, como el cuerpo, la mujer, el arte como resistencia y la juntanza, como la reunión, que es lo que nos moviliza? ¿Cómo pensarse el arte desde esos lugares? Wow, qué difícil la pregunta. Lo femenino, bueno, yo creo que lo femenino es como la poesía, no se puede definir, porque yo creo que todas las fuerzas son femeninas y son además muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en muchas culturas de la humanidad, incluidas varias culturas indígenas de América, la madre, es decir, lo femenino, es el todo. ¿Mm? Y todo lo que existe es como si fuera colgando de la teta de esa madre. ¿Mm? Entonces es muy interesante que en la India, en el pensamiento sánscrito, existe la misma imagen. ¿Ya? Entonces, lo femenino, lo más fundamental es no reducirlo a que sea ni el cuerpo femenino, aunque el cuerpo femenino es femenino. ¿Te fijas? Porque el cuerpo femenino es también parte del cosmos, es infinito también, y no tiene bordes. Por eso las mujeres pueden parir. Yo no he parido, pero me parece el milagro máximo. ¿Te fijas? ¿Por qué? O sea, ¿qué es la menstruación? Por eso el quipu menstrual. El quipu, por ejemplo, la menstruación no es sangre, es un compuesto de cristales. Y los cristales son elementos cósmicos. ¿Te fijas? Entonces, no es que el cuerpo, que no es femenino, no sea cósmico, también es cósmico. Pero por alguna razón, el cosmos ha decidido que hay una línea femenina que tiene esa capacidad y que es una capacidad que es un linaje heredado. Entonces, yo creo que eso que tú llamas la resistencia está dada por una decisión de todo el mundo vivo, el mundo natural. Resiste porque sabe vivir. Y ese saber vivir es justo lo que está diciendo Francia. Entonces hay como una confluencia. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo vivía acá y estudiaba el pensamiento Kogi, ¿no? Ellos decían que una vida bien hilada es una vida bien vivida. Esa es realmente la resistencia, saber vivir así. Y con respecto de la juntanza, nadie puede existir sin esa juntanza. Entonces esa idea que estamos separados los unos de los otros es otro cuento. ¿Ves? Por ejemplo, en las culturas indígenas, el valor del individuo o la individua es total y absoluto. ¿Pero por qué? Porque ningún individuo es solo.
forma siempre parte de una comunidad, de un colectivo, ¿ves? Entonces, esa doble capacidad es la que nos hace ser humanos. Entonces, en esas tres cosas que tú combinaste está todo. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gracias, amigos. Yo creo que lo dejamos hasta ahí. Y se está haciendo tarde y parece que la luna era un anuncio de neón. Un aviso comercial. ¿Es la nueva? Pero está tapado por las nubes. Bueno, gracias, amigos. Muchísimas gracias por venir. Gracias.